Buenos días, feliz año 2026, feliz entrada de año por, por decir algo y bueno, bienvenida y bienvenidos a esta nueva entrega de Mano a Mano después de estas vacaciones, de este parón navideño en el que han pasado solo unas pocas semanas, Javier, pero parece que ha pasado una eternidad porque quisimos cerrar el capítulo del año hablando de la sentencia del fiscal general, de todo lo que estaba pasando con Mazón que seguía que había seguido en el poder hasta el último momento, hasta que no pudo más, ¿no? De eso, la implicación en la Dana, que teníamos elecciones autonómicas que se acababan de celebrar justo las elecciones extremeñas y que teníamos convocadas las de Aragón, las de Castilla y León, que luego ya vendrán las andaluzas y veremos si alguna más. Hoy mismo, por ejemplo, se está hablando ya del sistema de financiación autonómica que presenta la vicepresidenta María Jesús Montero y todo esto en realidad queda, no sé si decir empequeñecido, porque son temas muy relevantes para nuestro día a día y sin embargo han quedado en un segundo plano por lo que pasó la semana pasada y es el ataque y secuestro de Maduro por parte de las tropas estadounidenses, de Trump, su traslado forzoso a Estados Unidos, ¿no? Y lo que eso supone de desestabilización del orden internacional, de ruptura del multilateralismo, las amenazas que suponen para Europa, Groenlandia, el efecto que eso pueda tener sobre las acciones de Rusia sobre Ucrania, que pueda tener sobre China, en fin, un montón de cosas que yo creo que nos hacen o nos obligan de alguna manera a que hoy centremos el tema en esto, sabiendo que tiene un montón de derivadas que son muy complicadas, pero sobre todo a mí lo que me producen, y yo creo que a mucha gran parte de la población es una preocupación, porque es que es como la constatación de algo que ya sospechábamos, pero que ya sabemos, ¿no? Y es el fin del orden internacional tal y como lo habíamos conocido, como se había pretendido configurar después de la Segunda Guerra Mundial, basado en el multilateralismo y en una serie de órganos que aseguraran que cierto orden dentro del desorden que imperaba fuera posible, con el establecimiento de reglas para un mundo que en sí es refractario a las reglas, como es el orden internacional, y que de pronto nos vemos pues que todo ha saltado por los aires de la noche a la mañana, ¿no, Javier? ¿Tú cómo lo has vivido? Yo lo he vivido con bastante angustia, ¿no? Ya, Yo lo he vivido con bastante angustia y la sigo viviendo con bastante angustia y me está afectando ya incluso al sueño, a que no consigo descansar bien, dormir bien porque no consigo desconectar por la noche cuando me acuesto de lo que he estado obsesivamente siguiendo durante todo el día, ¿no? Entonces me imagino que esto que me pasa a mí le pasa a muchísima gente, ¿no? O sea que no, que es un problema y entonces es una cosa, pues, obviamente preocupante, ¿no? Porque nosotros teníamos en España una serie de problemas que vienen a lo largo de esta legislatura. Esta legislatura ha sido la legislatura de la amnistía, ha sido la sí, legislatura en la que se tenía que intentar conseguir que Cataluña se incluyera dentro del el Estado español y dentro de la dirección política del Estado español con cierta normalidad que la vuelta de Puigdemont, que es parlamentario del Parlamento de Cataluña, que todavía no ha podido pisar el Parlamento de Cataluña, y teníamos muchas cosas, teníamos el tema de la Dana y todas las secuencias de la Dana que cada vez se han ido complicando más, y en la que Núñez Feijóo declara. Hoy declara sí, es Núñez verdad. Feijóo, hoy mismo, hoy día, ¿no? Este sería un acontecimiento que por sí solo, posiblemente en unas circunstancias normales estaríamos dedicando todo el día de este programa exclusivamente a ese tema, ¿no? Sería uno de los que está ahí. Y al mismo tiempo está el tema de la financiación autonómica, que tiene 10 años por detrás, porque llevamos 10 años hablando de que tenía que haber un nuevo modelo de financiación que no se ha producido en ningún momento y que ahora mismo se está gestionando con unas negociaciones con Esquerra Republicana de Cataluña, porque al mismo tiempo que es el problema de financiación autonómica del conjunto del Estado, está el problema del presupuesto de Cataluña y de la Claro. necesidad de que tiene el presidente Illa de tener un modelo para poder presentar los presupuestos en el Parlamento de Cataluña. En fin, entonces, todas estas cosas que ya de por sí Complejas. tienen interés y son importantes cada una de ellas, pues de pronto han quedado todas empequeñecidas ante la magnitud de lo que ha sido
la irrupción definitiva de Donald Trump ya con su modelo de lo que él entiende que tiene que ser el orden mundial en el que nos tenemos que mover, de esferas de influencia y donde Estados Unidos se arroga pues todo el hemisferio occidental, todo el hemisferio occidental. Y decide que ahí se va a tener que hacer lo que él quiera y de la forma en que él quiera, ¿no? Y entonces de momento nos encontramos con que ese es el choque que se ha producido, ¿no? La actuación del matón, que de pronto utiliza toda su fuerza y que de momento produce una situación en la que parece que nos barre del mapa y que se lleva todo por delante, porque todavía no empiezan a manifestarse resistencia. Ahora ya han empezado a manifestarse claramente resistencia y no está nada claro. O sea, yo creo que como suele pasar con frecuencia en este tipo de operaciones, cuando el matón se encuentra con que hay fuerzas que se le resisten, empieza la amenaza a ser otra amenaza distinta y a perderse Claro. la posibilidad de rever si la situación se revierte, que no sea lo que parece que podía llegar a ser, ¿no? Pero estamos en esa fase inicial que ha arrancado por Venezuela y que vamos a ver por dónde sigue. Vamos a ver por dónde sigue o vamos a ver por dónde se revierte o se vuelve hacia atrás, ¿no? Porque lo importante aquí es que empiezan las resistencias dentro de Estados Unidos. O Claro, eso sea, te iba a decir, las resistencias internas son las que realmente son más relevantes, porque da la sensación además de que Trump no tiene ningún plan claro, trazado y establecido. Trump seguramente sí en su cabeza. Quiero decir, lo que es la estructura estadounidense, la administración estadounidense realmente no parece que no lo tiene. Y que estamos viendo que lo que fue hace un año, ¿tú te acuerdas que hace un año en la investidura de Trump estuvimos comentando aquí el discurso y la cantidad de barbaridades que había dicho, que fue cuando dijo lo de Groenlandia y lo estuvimos comentando? Y yo recuerdo que estábamos un poco estábamos sorprendidos y también pensábamos que era muy complicado. O sea, yo recuerdo que el año pasado, a pesar del miedo que te daban sus palabras, el temor nos parecía que estaban muy lejos. Y sin embargo, hoy, después de lo de Venezuela, lo de Groenlandia, ostras, no, yo creo que, claro, yo creo que Groenlandia es posiblemente el objetivo más importante que es lo que tiene, pero también tiene el tema del canal de Panamá, sí, que también lo dijo en aquel sí, es momento, verdad. el canal de Panamá, y puso lo de Canadá, que de momento parece que está más parado, pero que ahí está. Pero sobre todo, lo importante de Trump es acabar con el sistema democrático en Estados Unidos, el cambio de régimen en Estados Unidos. O sea, esta es para mí, es la gran incógnita que hay que despejar en este 2026. Sigue siendo Donald Trump. Sigue siendo Donald Trump y el impacto que pueda tener Donald Trump y si Donald Trump consigue un cambio de régimen en Estados Unidos, consigue un cambio. Algunos dicen que si se ha producido ya, si realmente la democracia ha dejado de ser ya una forma política en Estados Unidos, o si, o si no. Y entonces yo creo que este es el tema más importante, ¿no? Y esto es una de las cosas que diferencia, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. De Trump con lo que fue la Alemania de Hitler, la República de Weimar con Hitler, ¿no? El profesor Reibach, que es un profesor de la Universidad de Yale, que dedicó su tesis doctoral al tema de la República de Weimar, publicó hace unos meses en The Atlantic un artículo en el que explicaba cómo Hitler tardó 53 días desde el momento en que es proclamado canciller hasta el momento en el que destruye por completo la Constitución de la República de Weimar, ¿no? Entonces, Sí, tardó 53 días, que él culmina con todo el proceso desde que toma la Cancillería hasta que consigue aprobar la ley de habilitación que exacto. le permitía al gobierno de Hitler de prescindir del Parlamento, y efectivamente el Parlamento prescinde de él, y a partir de ese momento, pues ya hace toda la legislación en una legislación gubernamental y empieza a desarrollar todo su programa y sin encontrar resistencia de ningún tipo. Y una vez que ha conseguido dominar por completo la situación dentro del país, pues ya se proyecta hacia el exterior y hace pues todas las barbaridades que acabaron conduciendo a la Tercera y Segunda Guerra Mundial y a lo que todos sabemos, ¿no? 53 días tardó Hitler en destruir mediante
fórmulas constitucionales el régimen constitucional de la República de Weimar, ¿no? Entonces, en el caso de los Estados Unidos de Trump, está claro que no, que eso sí, no son 52 días. Trump ya tuvo un primer mandato en el que empezó en cierta medida, bueno, empezó en cierta medida, ¿no? Empezó a erosionar lo que era el sistema democrático, perdió las elecciones de 2020, se rebeló contra ellas en una operación claramente de rebelión y de asalto al Conquista, Capitolio, en el claro. Capitolio, y que ahora mismo, curiosamente, ha conseguido revertir el relato. Y ahora mismo una de las cosas más llamativas de lo que ha pasado es que ha borrado la mancha de eso y en la presentación, con ejerciendo el derecho de gracia, por decirlo de alguna manera, y decir, Sí, y sí. Ha perdonando, indultado a ha todos los indultado que... a todos los que participaron y además intentando presentar el relato de una manera completamente distinta, que eso era un ejercicio del derecho de manifestación pacífica y que realmente se había convertido en algo distinto por la actuación del FBI, de las fuerzas que protegían el Capitolio, etcétera. Entonces, todo eso lo ha hecho, lo ha hecho y lo sigue haciendo. Y en este segundo mandato, pero se está encontrando con mucha resistencia. Ahora ya está empezando a encontrarse con resistencia. Ayer tuvieron por primera vez, dentro del Senado de los Estados Unidos, 5 senadores republicanos se unieron a los demócratas para que en el futuro no se pueda adoptar una decisión sobre Venezuela unilateralmente por el gobierno, sino que tenga que pasar por el Parlamento, por lo cual es recomponer en cierta medida lo que es la Constitución americana y que el poder de hacer la guerra la tiene el la tiene el Congreso y no Congreso. la tiene el presidente Sí, de los Estados Unidos. Entonces, estamos, bueno, y muchísimas más cosas, ¿no? Muchísimas más cosas que se están empezando a ver también en la enorme cantidad de recursos que se están planteando ante los tribunales de justicia, que están empezando muchos de ellos ya a mantener posiciones contrarias a las que tiene Trump. Ahora estamos pendientes, por ejemplo, de la sentencia sobre el tema de las aranceles, que está a punto de caer. ¿verdad? El Supremo, es decir, tenemos, o sea, la, Trump no parece en el momento haber conseguido Sí, que haya un cambio de régimen, que haya un cambio de régimen, sino que es una incursión autoritaria, enormemente poderosa, con sí. mucha fuerza, pero desde luego no está nada claro que el sistema político de los Estados Unidos vaya a ceder como cedió el de la República de Weimar ante el caso de Hitler, ¿no? Entonces, estamos viendo, pero no lo sabemos. Estamos Claro, en ese momento en el que ahora mismo Trump está diciendo, esto es lo que yo pretendo, esto es lo que yo pretendo, y ahora veremos a ver exactamente en qué acaba quedando una vez que se vayan desenvolviendo los acontecimientos. Y sí. ahí tenemos el caso de Venezuela, es ahora mismo el botón de muestra. Hoy ya habla de hacer intervenciones militares en México. México. En México, Sí, que eso sería ya todavía palabras mayores, porque México es mucho más que Venezuela. claro, México claro. mucho más que Venezuela y entonces, bueno, y no sabemos qué, o sea, entonces hablamos cuando se están pasando cosas y Sí. estoy seguro que ahora mismo se están tomando decisiones que pueden ser importantísimas y que no sabemos Y además exactamente se cuál. pueden tomar casi de un día para otro sin ningún tipo. A mí cuando estabas hablando de la democracia estadounidense y del sistema, recuerdo lo que estudiábamos siempre en clase, el sistema de checks and balances y cómo en los Estados Unidos realmente, el sistema de peso y contrapeso para intentar, ¿no? Como desde la Constitución se crea un sistema para que ningún poder pueda, digamos, ser omnímodo y sea a su vez controlado. Y como dice, yo creo que está mostrando más resistencia de lo que cabría pensar. Lo que pasa es que desde aquí no lo vemos y por eso nos preocupamos. Y es normal, ¿no? Después de lo de Venezuela, quizá ya el Congreso haya tomado buena nota y a lo mejor lo de México ya no lo tenga tan fácil. No, vamos a ver, más y menos, ¿no? O sea, que es una de las cosas que ahora mismo te pasa cuando vas viendo lo que está ocurriendo en Claro. Estados Unidos. O sea, en primer lugar, te sorprende que un delincuente como Sí, es sí, sí, un tipo sin ningún tipo de... Sí, Donald sí, Trump haya conseguido, y además yendo claramente y diciendo qué es lo que quería hacer, primero consiguiera en el año 2016 apoderarse del Partido Republicano y después de la presidencia de los Estados Unidos, y que después de perder el poder y de hacer un asalto al Capitolio haya sido capaz de volver a ganar las sí, elecciones en 2024 y ahora ya con un sistema mucho más elaborado, sí. con Con proyectos un mucho plan más más elaborados, claro. esté poniendo en marcha un mecanismo para
y que se está viendo que el sistema de pesos y contrapesos del que se presumía, el que presumía el sistema político americano, pues que no es tal, pero al mismo tiempo que también existe, ¿no? Que Es puede decir, ser que lleve su tiempo. que es lo que exactamente, que es lo que decía antes. O sea, Hitler en 53 días acabó con el Sí, sistema de la República de Weimar y se acabó. Y sí, además no tuvo a partir de ese momento ninguna, y acabó hasta que acabó, sí, sí, hasta el hasta aquí. desembarco de Normandía y hasta el suicidio de Hitler en la En el Cancillería. búnker, sí, Entonces, y en Alemania no hubo resistencia significativa a Hitler de ninguna de las maneras. Eso no está pasando en Estados Unidos, eso no está pasando en Estados Unidos, y por lo tanto el sistema no era la garantía que pensábamos. de que no pudiera producirse un fenómeno de esta naturaleza, como es lo que está suponiendo el fenómeno de Trump, pero que al mismo tiempo, una vez que Trump consigue llegar al poder, no tiene el poder como lo tuvo Hitler y no ha acabado con la resistencia interna, ni muchísimo menos. Y lo estamos viendo, lo estamos viendo. Y este año además es un año muy clave, porque es el año en el que se celebran las elecciones de mitad de mandato, y Sí, precisamente yo creo que eso es una de las cosas que está haciendo Trump. Trump está poniendo todo, está pisando el acelerador porque quiere llegar a una situación que él considere que ya sea irreversible de claro, cambio de régimen en el momento en el que se tenga que hacer las elecciones, a ver si se puede evitar que se celebren las elecciones o a ver si puede en cierta medida torpedear la celebración de las mismas o la proclamación de los resultados si no le son favorables, ¿no? Entonces yo creo que él está viviendo ahora mismo un momento en el que considera que tiene que pisar el acelerador al máximo para intentar llegar a las elecciones de noviembre de este en las mejores. 2026 en una situación en la que ya prácticamente el sistema político esté tan deteriorado que realmente esas elecciones no puedan suponer un cambio y una resistencia efectiva a lo que es su sistema de dominación. Pero ahí yo creo que, bueno, eso es lo que vamos a ver, eso es lo que vamos a ver y es difícil hacer predicciones en este momento sobre cuál puede ser el resultado. Pero desde luego yo no creo que el resultado esté ya decidido y que Trump haya conseguido un auténtico cambio de régimen, sino que ha propuesto una amenaza muy grande. La estamos viendo, esa amenaza en qué consiste. Estamos viendo cómo la policía de la Guardia Nacional está patrullando en las calles de las Sí, ciudades demócratas y tomándolas como campo de entrenamiento para lo que puedan ser otras aventuras, e incluso, bueno, de una manera brutal, ¿no? La muerte de la señora en sí, está. Minnesota, en De Minneapolis 37 ayer, años, sí, sí, sí. una cosa Bueno, verdaderamente terrible, ¿no? Es en pocas cuadras de donde se produjo también en Minneapolis la muerte de Joyce, con el policía que mató al, sí. al- al activista negro, ahogándolo directamente ante las cámaras, ¿no? Sí, sí, ante las cámaras en Ante directo. las cámaras. Entonces, esto tiene, pero yo creo que en Estados Unidos la resistencia se está poniendo de manifiesto, se está poniendo de manifiesto, ¿eh? Y ya empieza a ver, y bueno, vamos a Veremos. verlo, vamos a verlo. O sea, esto no lo sabremos, no, lo iremos Sí, sabiendo sí. y lo iremos viendo, pero ya de momento lo que ocurrió ayer en el Senado es importante. El Senado es importante, es decir, cualquier próxima intervención en Venezuela, usted tiene que pasar por aquí, por el Congreso, para que se autorice. Y me imagino que eso va a tener impacto también en Groenlandia. Es lo que puede hacer Claro. en Groenlandia y en cualquiera de los nuevos pasos que vaya dando. Es decir, o sea, que ahora mismo los anticuerpos que está generando el propio sistema político americano, eso realmente no han existido en asaltos anteriores al poder en otros países. Y por lo tanto, la democracia americana es una democracia que ahora mismo está en serio peligro, que su funcionamiento difícilmente se puede considerar que sea un país inequívocamente democrático, pero que al mismo tiempo ofrece una resistencia que no ha ofrecido ningún otro sistema político, y porque el sistema político americano ha sido un sistema político democrático que ha tenido mucho tiempo, tiene Claro. una entidad y una consistencia La que no ha tradición, tenido como ningún otro. Por lo tanto, todas estas contradicciones las estamos viendo y nos están además al mismo tiempo poniendo de manifiesto que en Europa
una confederación, porque la Unión Europea es una confederación de estados, no es un estado federal, no es una federación. Y entonces una confederación, las enormes dificultades que tiene, por no decir la imposibilidad Sí, que tiene una confederación de soportar una presión fuerte cuando se hace por parte de un estado como Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es lo que en Europa vamos a vivir. En Europa vamos a claro, vivir. O sea, nosotros tenemos una confederación que ha sido importantísima. El paso de pasar de las comunidades europeas a la Unión Europea ha sido un paso de una importancia extraordinaria y eso no se había producido con ese nivel y con un territorio y con una población tan enorme como la del conjunto de la Unión Europea. Eso no se había producido nunca en el mundo. Ese fenómeno, la confederación de los Estados Unidos, de las 13 colonias que se convierten en estados independientes, al lado de lo que es la Unión Europea, claro, es prácticamente insignificante, ¿no? Pero, pero seguimos siendo una confederación. Y una claro. confederación, pues supone una forma muy, muy Precaria en cierta precaria, manera, ¿no? A la muy hora de tomar precaria. decisiones, Sí, muy sí. lenta, burocratizada. Y luego además, yo creo que esa es la segunda derivada, ¿no? Tú lo has dicho bien, de todo lo que está pasando con Estados Unidos y es ver qué queda de la Unión Europea, porque de momento la respuesta que se ha tenido a lo que ha pasado no ha sido una respuesta coral, digamos, no hay una única voz, sino que Claro. las voces de los estados siguen pesando y ahí también, pues, las internas de cada país se siguen mandando. Claro, claro, pero vamos a ver, esto también nos pasó en la Segunda Guerra Mundial, también nos pasó que la democracia parlamentaria como forma política frente a lo que era una solución autoritarista, Claro, o totalitaria, como era la de la Alemania nazi, la de Mussolini, etcétera. Esto tampoco estaba claro que iba a ser la democracia la que iba a prevalecer en el enfrentamiento, ¿no? claro. Y hasta la batalla de Stalingrado se admitían apuestas sobre quién Sí, podía ser. Y sin embargo, a partir de ese momento ya no, y ya acabó siendo la democracia y se convierte la Unión Europea. Empiezan las comunidades europeas, empieza Europa a ser un país de estados democráticos, toda la parte occidental, nada más, la parte claro. occidental, con las excepciones de Grecia, Portugal y España, que se notan, las excepciones esas que se producen y los 30 años que se pierden como consecuencia de Ahí la nos llevamos. prolongación del régimen de Franco y con todo el tema de la Guerra Fría, todo eso lo estamos pagando y lo seguimos notando, lo Claro. seguimos teniendo y no por casualidad, no, y por eso en España el riesgo de una involución de extrema Es derecha mayor. es mayor y es más Claro. grave porque conecta inmediatamente con todo lo que ha sido el régimen de Franco, los 40 años y la forma imperfecta en que se hizo la transición en la que no se pudo acabar con el régimen de Franco de manera definitiva y que acabar con todo lo que había sido su herencia, ¿no? Que se quedó además de una manera clara a través del Partido de Alianza Popular, de los Siete Magníficos, que tenía la finalidad de proyectar la influencia del régimen de Franco en la democracia, que fracasa de una manera estrepitosa, pero que acaba venciendo, imponiéndose a la Unión de Centro Democrático y tragándose a la Unión de Centro Democrático, y que ahora en la Unión de Centro Democrático estamos viendo cómo el debate se produce también en la extrema derecha y el riesgo de que Vox acabe tragándose al Partido Sí, al Popular, ¿eh? Partido Popular. Eso que está pasando en España, eso en España tiene una dimensión superior a la que tiene en los otros países europeos, porque ninguno de ellos tuvo, o si tuvo un régimen autoritario, acabaron con él de manera definitiva, como la Claro. Revolución de los Claveles, o como se acabó en Grecia expulsando a la monarquía, ¿eh? Y entonces, mientras que en España no, en España seguimos manteniendo el régimen de Franco, el Tribunal de Orden Público se convirtió en la Audiencia Nacional sin solución de continuidad, tenemos un poder judicial que es el que es y en Desde el que luego. el peso todavía del resto del franquismo es enorme. Entonces, nosotros tenemos todas estas cosas, y esto nos lo pone el espejo de Estados Unidos, el espejo de Estados Unidos nos lo pone muy, 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 nos lo hace muy evidente, ¿no? Para Trump, para Trump está haciendo, pero todavía tenemos que verlo. Mi impresión es que Trump no acaba siendo derrotado. Y acaba siendo derrotado básicamente por la resistencia en el interior del país, a la que se Sí, añadirá también otras resistencias externas, ¿no? Pero claro, eso, por ejemplo, en España está claro que nosotros tenemos un déficit democrático y de no haber resuelto bien
el todos los tema de problemas en acabar con el régimen del general Franco y de sacarlo definitivamente de la ecuación política sí, en la que tenemos que movernos, ¿no? Entonces, pues esto es lo que está empezando y está empezando, que llevamos nada más que unos cuantos días del mes de enero, que llevamos unos cuantos días del mes de sí. enero, nada más, que estamos empezando. Y, A y ver, cuánto, qué es lo que va a seguir pasando en los próximos, pues no lo sabemos ni siquiera en los próximos días, ni siquiera en los próximos días, pero yo pienso que desde luego el cambio de régimen, o sea, un cambio de régimen, no han conseguido ni ponerlo en Venezuela siquiera. es verdad. Sí, pero que se mete por el Consejo en Venezuela y ya veremos a ver, porque ahora viene la reunión con las compañías de petróleo, pero hasta que el petróleo empiece a fluir de Venezuela y de eso que se está diciendo de que por tiempo indefinido, no sé, pero por tiempo indefinido si es que ahora mismo no sabemos cuánto va a durar Delcy Rodríguez allí, pero es que Claro. tampoco sabemos cuánto tiempo va a estar Trump en Ni condiciones. sabemos lo atractivo que puede ser para una compañía que tiene que invertir miles de millones de dólares para hacer ese petróleo rentable, porque está muy obsoleto toda la industria de allí de la extracción del petróleo. No sabemos hasta qué punto, sin tener asegurada la estabilidad del país, a ti te resulta rentable intervenir, porque no Ni, sabes qué puede pasar mañana. ni tener seguro que los Estados Unidos, que Trump pueda hacer Claro. lo que él quiere hacer. Si Exacto, es que eso es lo exacto. que el Senado le dijo ayer, o sea que usted tiene que pasar por aquí, que el próximo paso Claro, que tenga que dar tiene que pasar por aquí, tiene que pasar por aquí. Y vamos a ver o sea, que ahora mismo y que estamos en un año que si esto es elecciones de mitad de mandato en el que realmente se puede decidir si realmente Donald Trump se puede seguir actuando o por el contrario se convierte en un pato cojo si pierde el control del Congreso e incluso del Senado, que está pensándose qué puede ocurrir. Es decir, estamos en una situación en la la que, en incertidumbre la que está máxima. fluyendo de nombre máxima, con riesgos brutales. Pues tenemos el caso el asalto al buque ruso ese que había roto el bloqueo y que lo han detenido. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos el caso de Rusia y, por supuesto, el caso de Ucrania, que lo tenemos también aquí en Más nuestro cerca. lado, y el Gaza que sigue también sin quedarse, sin resolverse. O sea que estamos con muchos, pero y una descomposición de un orden, una descomposición de un Sin orden saber y, hacia dónde vamos. y sin que sepamos. Y claro, y con un delincuente al frente del Estado más importante y que le dijo ayer en las declaraciones al New York Times, el que le hizo al New York Times, que el único límite es la conciencia moral, el único límite que él se encuentra Y es como él no su tiene, conciencia. Claro, entonces ese es el punto. Cuando la conciencia moral de Trump sea el punto de referencia de un orden mundial, pues se convierte en los límites los que considera que puede tener el poder de los Estados Unidos, pues es realmente espeluznante. una cosa para que Para que peligrosísima total, y para. total. Pero en fin, esto es lo que toca y al mismo tiempo en España seguimos con todas nuestras pequeños, para nosotros Pequeños son grandes enormes, problemas. para nosotros son enormes problemas, Sí, pero que visto en la perspectiva global, pues se convierten en. sí. Pasan a un segundo plano que realmente para nuestra vida tengan mucha Pero en incidencia. fin, aquí estamos y esto así ha empezado el año. Así ha Así empezado el será. año y el 2026 va a ser un año realmente. Trepidante 2016, por lo menos. 2016 fue ahí donde empezó todo, cuando Sí, es empezó todo. verdad. Cuando Y volver. empezó con el Brexit y después siguió con lo de Donald Trump. El caso de Inglaterra ahí está, intentando salir de las consecuencias del Sí, Brexit. Parece que ya hay como una mayoría clara de que hay que volver a Europa y que hay que ponerse, claro, pero vamos a ver cómo eso se puede hacer. Y en el caso de Estados Unidos, pues está la situación y con un ambiente de preguerra civil interna, ¿eh? claro. Bien, que también es muy, muy llamativa lo que en ese sentido. Bueno, pues todo eso es lo que tenemos y hoy el señor Feijóo declara ante la jueza de la sala de forma telemática, pero, También tendremos que pero, dedicar un pero que poquito nos de atención, recuerda un que ratito a verlo también porque es muy, muy relevante. muy relevante, ¿no? Sí. Y feliz año y que a pesar de todo
a pesar de todo Hay hay que que seguir. seguir y hay que estar pendiente de todas las formas Sí, políticas democráticas y fortalecerlas en todo lo que nosotros podamos, porque la alternativa es terrible, la alternativa es espantosa. pues sí. Bueno, pues seguimos pendientes, Javier, a ver qué nos depara la semana y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la ¿Vale? semana que viene. Muy bien.